¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono en su horario de hace unos 6 meses. La circunstancia nos obligó a irnos a las 7:30, pero hemos dicho, no, mejor es a las 8. No, el canal dijo, mejor vuelvan a las 8 muchachos, y aquí estamos nuevamente en El Pentágono, de 8 a 9 de la noche. Hay gente que me está escribiendo y me ha dicho, ¿qué pasó? ¿No hay Pentágono? Sí, hay. 8 de la noche a partir de este domingo, y quiero dar la más cordial bienvenida a quienes son habituales del Pentágono. Verónica Rocha, ¿cómo te va, Vero? ¿Todo bien? Bien, gracias, Mario. Gonzalo Mendieta. Don Mario. Y para el último, pero no menos importante, dos amigos que van a hablar del tema que en este instante, o a partir del 1 de marzo, o mañana, no sé, va a dar mucho que hablar. El doctor Luis Larrea está con nosotros, que es el presidente del Colegio Médico de La Paz. Lucho, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y está el doctor... ¿Doctor? Ah, claro, eres médico, ¿no? Es Médico veterinario. Médico veterinario, nos ha mandado la OMS un veterinario, no sé por qué. Pero él es el representante de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y Organización Mundial de la Salud, Fernando Leanes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Un gusto ¿Todo estar bien? aquí con todos ustedes. No tengo que decir argentino. Argentino, Sí. pero he pasado por Perú, por Brasil, por México. Haciendo lo que haces. Y ahora, sí, ahora soy el representante residente de la OPS en Bolivia. Quiero, ante todo, decirles un par de cosas en torno a lo que vamos a hablar hoy. Dos cosas. Uno, el gobierno, no sé si el gobierno hasta esta hora, el Poder Ejecutivo ha promulgado la ley. Creo que no, pero la ha sancionado sí, en sus dos instancias. Diputados, Senado, lo han hecho muy rápido. ¿Qué ley? La ley del seguro médico universal. Ya tiene, de acuerdo a lo que he estado leyendo, 1.200.000 inscritos, algo así. No hay ítems, aunque han prometido, ¿cuánto? 33.000 ítems en los próximos años. De inmediato 8.000 ítems. Y además, no hay ampliación de hospitales hasta este instante, aunque el Ministerio de Salud ha dicho que tiene 1.2 millones, bueno, tiene mucha plata para medicamentos, que están listos. El 1 de marzo debería comenzar a operar esta situación. Uno, ¿por qué está Fernando Leanes acá? Él es representante, lo dije, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Un elemento muy importante es que el punto 3.1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas habla precisamente de este tema. ¿Y cuál es este tema? Una estrategia de salud universal. Es decir, las Naciones Unidas han dicho, señores, esta es la estrategia que debemos desarrollar, no en Bolivia, en todos los países del mundo. Y entonces hay una idea. ¿Cómo la harán? Seguramente se está asesorando, etcétera, etcétera. El doctor Larrea tiene su posición sobre el particular, pero ante todo quisiera escuchar el marco teórico, cortito si puede, el marco teórico de las prestaciones, el seguro universal médico, doctor Leanes. Primero, yo creo que hay que ver la cuestión del derecho de un 51% de bolivianos, en donde, digamos, eso implica de por sí una adhesión muy grande, 1.9 millones que ya se han inscrito. Además, personas que están aseguradas, pero que quizás los hijos ya cumplieron la edad, y entonces también personas que están aseguradas van a estar a favor de esto. Es un tema constitucional en Bolivia, y a nivel global y regional, y por eso es, digamos, que nosotros estamos apoyando en este punto. Como mencionaste, es una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una meta de la Organización Mundial de la Salud aumentar en un 17% a la población cubierta por algún tipo de seguro, y es un mandato reglamentario de la OPS facilitar el liderazgo de las autoridades de salud y facilitar procesos participativos, o sea, diálogo, para avanzar en esto. Y Bolivia es uno de los países que está más atrasado. Y Bolivia es uno de los países que quizás debería haber hecho esto ya hace algunos años. Y si no lo hizo, fue para nosotros, tanto como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en otros países, porque fracasó el diálogo. En ese contexto, ¿hay países, entiendo que sí, que tienen este seguro universal?
Sí, hay varios países que tienen, digamos, donde todos los... típicamente en este caso que lo estamos viendo es algunos países vecinos como Brasil, Argentina, Chile, en donde se presentan dificultades precisamente por la simetría que existe. Cuando viene un argentino para acá o cuando va un boliviano para allá, es distinto como el trato igualitario que se da, y eso es una cosa que digamos, que se ve y que yo creo que hace necesario que se empareje. Pero estamos hablando del 51% de los bolivianos que no está cubierto. Eso implica que cuando van al hospital tienen que pagar, o a veces no van porque no tienen el recurso, ¿no? Entonces es muy importante que este paso se dé, y es muy importante, por supuesto, que se den algunas de las condiciones que marca el colegio médico, que marca, digamos, los departamentos, y que nosotros esperamos que en este proceso, en donde vemos que hay una ley que tiene un artículo 5 que da esa posibilidad al 51% de los bolivianos, y un artículo 6 que tiene que reglamentarse, que tiene que generar un reglamento, y que en ese reglamento es donde vamos a tener, ojalá, que un acuerdo entre los departamentos, los alcaldes, los trabajadores de salud, especialmente los médicos, de cómo se va a ir dando esa gradualidad. Dos preguntas muy cortitas a Gonzalo Llavero. ¿Tiene seguro? Privado. Ah, privado. ¿Vero? Yo estoy en la caja, En la soy caja. servidora pública, sí. O sea, privado quiere decir alguna caja afiliado o es No un seguro privado para, digamos, no para el trato más ordinario, sino para las cosas que ojalá no pasan. Pero creo que, sí, retomando el hilo después de tu pregunta, a mí una cosa que me preocupa es discutir estas propuestas por los fines, porque creo que en los fines todos estamos de acuerdo. O sea, que haya mejor salud, que la cobertura alcance a un mayor número de nacionales, que alcance a los extranjeros que residen acá. Yo creo que esos son, digamos, objetivos y aspiraciones que toda sociedad tiene. Creo que la cosa se complica cuando discutimos los medios. Así. Porque, por ejemplo, yo veo dos cosas, yo soy abogado, pero digamos, desde la observación de opinión pública, uno ve, hace unos pocos años se intentó reformar la Caja Nacional de Salud, y eso supuso la caída de la ministra Nidia Heredia, una persona ultra respetable y que, digamos, no pudo liderar eso. Si uno ve los programas de telesalud, que tienen, digamos, medios para funcionar, pero no funcionan en algunas alcaldías porque no se paga el internet. Entonces, cuando uno se pregunta desde los medios, le ataca un poco el escepticismo, ¿no? O sea, ¿vamos a abordar una discusión de melodía o vamos a abordar una discusión, digamos, de terreno pedregoso? Así es, bueno, yo creo que los actores bolivianos en esto son los que van a seguramente continuar este debate que ya se inició con los encuentros de salud, que fueron 9, que nosotros vimos que fueron muy participativos realmente. No estuvieron algunos actores que son muy importantes e imprescindibles, como los colegios, el colegio médico, como algunos departamentos, pero después se han ido incorporando al diálogo, y yo creo que lo que ha hecho tanto el Colegio Médico Nacional con el documento que presentó el sábado 9 de febrero, como el Colegio Médico de La Paz, con 4 personas de muchísimo prestigio y de muchísima capacidad, haciendo muchas propuestas que para nosotros como OPS están absolutamente alineadas con lo que son los mandatos regionales y nacionales. Algunos quizás no se puedan cumplir rápidamente, pero a largo plazo sí, otros deberían hacerse, como por ejemplo el planteo que hace el Colegio Médico de basar el sistema en la promoción y en la prevención. Pero nosotros sí coincidimos en que hay un riesgo en esto, y que hay un camino para evitar ese riesgo. El primero es cómo se van a distribuir los recursos. Porque podemos discutir si es el 10% o si es el 5.1% de gasto público en salud sobre el PIB. Pero si eso no está distribuido de acuerdo a las necesidades de cada una de las jurisdicciones y de cada uno de los establecimientos de salud, vamos a seguir teniendo dificultades. Si eso se distribuye bien, es otra cuestión, ¿no?
A ver, buenas noches primero a todos y gracias por la entrevista, don Mario. Primero yo creo que hay que partir de dos cosas, como ha dicho Gonzalo, ¿no? O sea, el escepticismo no solamente es de la gente que camina, sino de los profesionales en su conjunto. En 13 años de gobierno, pues no hemos visto que realmente la salud haya desarrollado lo que nosotros necesitábamos desarrollar para comenzar a implementar un seguro universal de salud. Primero. Segundo, yo creo que hay que ser honestos en decir quiénes tenían una propuesta y quiénes no tenían una propuesta que se ha trabajado. La propuesta ha nacido a finales del 2017, principios del 18, cuando en el problema del Código Penal agarran y nos sentamos con el ministro Romero y decimos claramente, no, o sea, vamos a trabajar un seguro universal de salud. Perfecto, porque ellos ya tenían su mandato de que sus organizaciones sociales, a las que se refiere Leaños, es el hecho de que han participado puras organizaciones sociales afines al MAS. Pues, o sea, no podemos tampoco agarrar y decir, pucha, todas han sido participativas porque no ha participado la sociedad de a pie, ¿no es cierto? O sea, eso hay que ser honestos, y aquí han ido a levantar la mano todos los afines al MAS, primero, y eso es una cumbre de salud que la han llamado ellos y que han hecho una confederación paralela para decir, aquí están los médicos participando, cuando no eran los actores principales que tenían que participar. Entonces, si nos vamos al contexto, 13 años que no se ha hecho nada por la salud, y que nosotros habíamos pensado que se iba a cumplir los acuerdos que siempre hemos firmado. Y los acuerdos que siempre hemos firmado eran, pues, ustedes hacen la mesa técnica, nosotros vamos a hacer la cumbre social, y una vez que tengamos esas dos, unimos y lo técnico va a prevalecer. Y eso es algo que por lo menos hasta ahora nunca se ha cumplido. Por eso hemos sacado un texto, cuando se dice una propuesta, se dice, no sirve la propuesta porque tiene puros datos estadísticos. Yo creo que los que no tenían propuesta era el gobierno actual. Y lo que hoy día está manejando don Mario, Gonzalo y Verónica, y Leán también sabe, es el hecho de que han manejado todo lo que ha dejado los neoliberales, los de la derecha, los oligarcas, porque el SBS, que se ha convertido en SUMI, el SUMI ellos lo han transformado ampliándole una prestación a los adultos mayores y a los discapacitados, y le han llamado Sistema Integral de Salud. No han hecho ninguna reforma, no han presentado ningún proyecto, es decir, esto es lo que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado en datos de la población en su conjunto, departamento por departamento, para decir cuáles son las necesidades de cada departamento. Entonces, eso queríamos proponer en una mesa técnica donde recojamos lo que han hablado entre sus movimientos sociales afines al MAS, porque lo único que quiere el MAS es que desaparezca el colegio médico, desaparezca la 3131, y aquí todos levanten la mano. Y ese ha sido el planteamiento que han hecho ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de seguro universal de salud, lo primero que pensábamos es que íbamos a empezar por lo de abajo, ¿no es cierto? O sea, por el primer nivel de atención, porque lastimosamente el primer nivel de atención es el que está desprotegido total. Y hoy día quieren que toda la gente que va a ir al seguro vaya al primer nivel de atención. Imagínense, o sea, la catástrofe más grande, ¿no ve? O sea, tus terceros niveles están colapsados, tu primer nivel está hecho pelotas, y resulta de que les vas a mandar a todos al primer nivel. Y primer nivel no es solamente, pues, población, o sea, las que viven en la ciudad. Perdóname, ¿qué es un primer nivel? Un primer nivel es aquel donde está un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería. Podemos llamarlo un primer nivel de ese estilo del que nosotros manejamos. Yo me duele mi pecho. Tiene que ir al centro de salud. Al primer nivel. Ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel. Ahora, ellos lo están catalogando en primer nivel ¿con quiénes? O sea, vamos a tener ahí un pediatra, un ginecólogo. Si vamos a tener ese tipo de atenciones en un primer nivel de atención, nos faltan recursos humanos. Entonces, por eso decimos, y no solamente hay que hablar de aquí de la ciudad, hay que hablar de las provincias. Las provincias pues están totalmente desprotegidas, no tienen ni siquiera un tensiómetro, no hay en las provincias, no hay una balanza para pesar a los niños recién nacidos, los están pesando en Romanía como si fueran arrobas de papas. Entonces, esas son las condiciones en las cuales han asegurado un seguro universal de salud, como sea, porque hoy día lo han aprobado como sea. Y eso es una modificación a algunos artículos que, si nos da el tiempo, debatamos los artículos. Los artículos solamente son ampliación, quitar recursos económicos, poner que el 15.5 que siempre estaba ahí, el 15.5 de las alcaldías, no se ha mejorado en nada, y hoy día la plata que daba aquella población que iba a hacerse atender, que sostenía los hospitales, te la quitan y te dicen, ahora hay 200 millones de dólares, ¿no? 200 mil millones de dólares. Entonces, realmente tú ves y dices, es una barbaridad. A ver, pero es que no lo tengo claro. ¿El colegio médico está
a favor del sistema o no? Hemos hecho una propuesta. Ok, Y es sistema, claro, totalmente. Lo que está en contra es cómo. ¿Cómo se está aplicando y cómo se lo aplica? Eso es, ¿no? Dale. Y yo tengo una pregunta de historia gremial. He estado revisando las notas de cuando se aprobó el SUMI, año 2002, 2003. Y 2002. Sí, y los gremios también se oponían porque decían que iban a faltar recursos. Y a ratos yo hago el símil entre, digamos, lo que pasa con el magisterio cuando hay una reforma y lo que pasa con los médicos, que a veces da la impresión de que en general la reforma es mal vista. Es una impresión que me da por esta digamos, analogía de que cada vez que hay una reforma pareciera no gustar al gremio. No, el año 2002, cuando se implanta el SUMI, fui partícipe también de la implantación del SUMI. Trabajamos en todo lo que refiere, toda la reforma de lo que era el SUMI. Y proyectamos una ley como tal. Y en esa ley del SUMI, justamente, las prestaciones, todo, se ha visto en realidad a la gente profesional que tenías. Porque el SUMI, ¿qué abarcaba? Abarcaba lo que es mujeres, abarcaba lo que es niños. Tenías el hecho de cuántos ginecólogos, cuántos pediatras y si podías atender, cómo podías atender. Y todos los hospitales y los centros de salud sí tenían pediatras, sí tenían ginecólogos. Y era ahí el cuello de botella. Entonces no habías hecho una ampliación para mucho más de la población. Y lo otro que decías es que ahí le aumentabas el 15%, había todo lo que era presupuesto, había lo que es la parte del 10% que dejaba lo que es el IDH. Habían varias fuentes de financiamiento que lo hacían sostenible y que fortalecían a los hospitales de tercer nivel. Mario, yo quisiera comentar un par de cosas. Estoy un poco preocupada porque yo en el día me dediqué a mirar un poco, a tratar de entender la estructura, a tratar de entender los puntos fuertes, los puntos débiles que se planteaban en torno al SUS. Y claro, tratando de ponerlo en una estructura de análisis, me queda claro que hay toda una complejidad respecto a lo que es el sistema de salud a nivel nacional, que está cruzado por todo el sistema autonómico, y hay muchos líos muchos posibles conflictos competenciales. Entonces, claro, a partir de eso trato de hacerme un mapa de actores, porque creo que es importante lo que señalaba Fernando, que desde el año pasado se viene construyendo este SUS con polémicas, con conflictos, con dificultades, pero finalmente ya está aprobado. Cuando hablamos de los encuentros de salud, por ejemplo, Fernando señala que seguramente por la institución a la que pertenece ha debido hacer seguimiento de que estaban muy llenos y eran muy participativos. Y el señor Larrea nos dice que no era así, que era pura gente vinculada al gobierno o simpatizante con el gobierno. Yo quisiera preguntarle, voy a hacer algunas preguntas más en general en esta lectura, si invitaron a los colegios de salud. Yo no me creo que en los encuentros no inviten a todos los colegios de salud, sería un despropósito. Entonces, si fueron o no fueron y por qué no fueron. Luego señaló algo que me llama mucho la atención. Bueno, en este tema de los actores, perdón, para continuar, me falta un poco entender por dónde va la voz de los alcaldes. Estos centros de salud de primer nivel que señala el señor Larrea, que efectivamente son los que van a ser los primeros lugares donde se va a medir la implementación de la norma, son de tuición de las alcaldías, si no me equivoco. Y entonces, yo no sé dónde o cómo se están manifestando los alcaldes de los 339 municipios del país al respecto de lo que van a tener que gestionar desde el 1 de marzo. He escuchado algunas manifestaciones del alcalde de La Paz, del gobernador de Santa Cruz y demás, pero tengo esa preocupación. Otros actores relevantes de los cuales tenemos que escuchar son de los alcaldes. Ahí tengo un vacío porque no sé cómo lo están evaluando, cómo piensan afrontar esto. Luego el señor Larrea comentaba este tema de que uno de los acuerdos que habían llegado, no me queda claro en qué momento, era que el gobierno se encarga de la mesa técnica y los médicos de una cumbre social. No, al revés. Al revés. Ok. Es que no me hacía ruido, entonces me parece coherente. Y finalmente, esta apreciación subjetiva de que se ha hecho sobre la base del sistema de salud de gobiernos pasados, neoliberales, realmente me sobra un poco. Porque claro, yo creo que es momento de hablar de temas técnicos. Si se hizo sobre esa base, pues se hizo sobre esa base porque es la única que tenemos en el país. La infraestructura, la estructura del sistema de salud del país es muy compleja y por supuesto que hay todo un bagaje de décadas que han parado hospitales, centros de salud y demás. Cuando aprobamos la Constitución y se pone un régimen autonómico de por medio, lo que cambian son las administraciones y los presupuestos para esa complejidad. Pero obviamente que si tenemos que trabajar sobre eso, pues no se trata de ponerle un tinte político, sino de tratar de entenderlo cómo lo mejoramos, porque obviamente no vamos a hacer borrón y cuenta nueva. En suma, creo que sería interesante, un poco más interesante hablar sobre datos. Yo quisiera saber realmente si hay datos sobre el desempeño de la salud hoy en día que corroboran esta postura de que en estos últimos 13 años no ha pasado nada. Yo comparto la sensación subjetiva de que en general tenemos la sensación en Bolivia
los y las bolivianas de que la salud no va bien, lo sentimos, lo vemos. Pero teniendo acá dos expertos, yo creo que podríamos hablar de algunos datos de cómo vamos. Ya que has pedido datos, que creo que quien tiene datos es la OPS, la OMS, globales, pero bueno, en Bolivia algo deben tener. Sí, Bolivia tuvo obviamente un cambio muy grande a partir de hace más o menos 10 años, cuando empiezan a mejorar las condiciones, empieza a reducirse la pobreza, a mejorar la distribución de los ingresos y en suma a mejorar las condiciones de vida. Eso que por ahí no tiene que ver con el acto médico de manera directa, sino que tiene que ver con que estás viviendo mejor, con que tenés hasta incluso plata para ir al médico, plata para alimentarte mejor, condiciones de agua y saneamiento, atención de mujeres embarazadas, que son lo que se llama acciones de atención primaria. Eso hizo que los indicadores de salud de Bolivia mejoren significativamente. Algunos indicadores, como es por ejemplo la reducción de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años o la reducción de la mortalidad infantil, mejoraron 3 veces lo que los promedios de la región. En lo que hace a servicios de salud, vamos a decir, lo que el Estado dedica a salud con relación a su PIB aumentó significativamente también y más que los países de la región. Bolivia era un país que estaba, se dice, 2 desvíos en estándar de la media, o sea, si esto era el promedio de la región, estaba acá lejos y ahora está mucho más cerca de los promedios de la región, aunque todavía sigue siendo un país rezagado, pero los avances que tuvo son significativos. El gran rezago que tiene Bolivia es ese 51% de la cobertura, porque considera Larrea conmigo en que desde el año 83, que no hay un cambio grande en la salud en Bolivia. En el año 83 el mundo miró a Bolivia porque se lanza un proceso de lo que llamamos atención primaria, atención basada en la promoción, en la prevención, que son los médicos PIAs, que lanza el Torres Goitia. Y las campañas de vacunación. Claro, ahí empieza con acciones que son sencillas, como dice Larrea, de primer nivel, como es, por ejemplo, una cosa sencilla como poner yodo en la sal, en una articulación con la industria, a eliminar el bocio endémico infantil y se hace realmente un proceso muy importante. Lamentablemente la situación económica no acompañó, y política, ahí yo lo dejo hablar Larrea en eso, no acompañó ese proceso, según lo cuenta el mismo Torres Goitia, que es uno de los actores del documento del Colegio Médico Departamental de La Paz. Y ahora yo creo que los bolivianos están frente a una oportunidad como esa, pero no puede ser algo que sean solo los médicos o solo el Estado. Tienen que trabajarlo juntos, ¿no es cierto? Porque yo quiero que me completes una idea. Dices lo que ha pasado en estos 10 años. Yo quisiera entender también qué datos tienes sobre lo que no ha pasado estos 10 años. Mira, por ejemplo, una deuda que tiene el país es mortalidad materna, ¿no es cierto? Mortalidad alrededor del parto, para que se entienda bien. En eso, si bien ha habido avances, porque hubo, todavía no alcanzaron la meta del milenio y lo que es, digamos, la picardía mayor es que todavía no se mide eso. O sea, no hay una medición, la última medición es del 2011. Entonces ya pasaron 7 años y eso no se mide. Bolivia tiene un subregistro muy grande de mortalidad. O sea, no se saben las causas de muerte de una proporción. Eso pasa en todos los países, pero en el caso de Bolivia y de otros países de la región eso está retrasado. Y bueno, una cosa que es importantísima que ha hecho Bolivia es el programa Mi Salud, que atiende en 2.700 puestos de atención, y eso es importantísimo porque el barrio tiene una cobertura, etc. El resto de las redes de salud no avanzó de la misma manera, y estos son los defectos que muestra con mucha precisión el doctor Larrea, ¿no es cierto? Entonces hay que, voy a volver al principio, porque lo más, digamos, lo más importante de lo que no se hizo es la gente que no tiene cobertura. La mamá de un chiquito que tiene un dolor de oído,
quien es padre sabe lo que es que le duele el oído. Este chico tiene 6 años, ya no tiene 5, y no tiene un centavo para ir al hospital. Tiene que ir a que la atiendan de favor, y los médicos lo hacen, pero por ahí no va. Y se tiene que comer esa noche así, hasta que al final él encuentra alguna solución, o a veces se generan situaciones fatales, ¿no? A ver, lo que yo quiero decir, primero he entendido que la gente tiene para ir a salud, y hoy día resulta de que con esa aseveración que haces no tiene plata para ir hacerse atender. Porque si en una primera instancia dices que ha mejorado lo que es la parte... Hay un 20% de pobres todavía en Bolivia. No, bueno, pero o sea, si estamos hablando del 20%, estamos hablando de 1 millón de habitantes a lo que se tendría, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de ese porcentaje. Entonces, si generalizamos, si hacemos esos ejemplos, no están bien esos ejemplos, primero. Yo quiero responder primero a la señora Verónica. Uno, a nosotros, cuando se hizo ese acuerdo con el ministro de Gobierno, se dijo claramente que ya en noviembre la anunciaron ya la cumbre de salud. Y su cumbre social de salud, ¿quiénes estaban? Con la MAC, todos los que son grupos que son afines al gobierno, o sea, no podemos decir, y eso fue lo que reclamó el colegio, y le dijimos, no vamos a asistir a una cumbre donde todos los invitados son azules, y vamos a entrar como un lunar blanco los médicos, ¿para qué? Para que agarren y todo lo que digamos digan, mayoría manda, ¿no ve? Y mayoría es alzar las manos. Entonces no nos vamos a ir a hacer maltratar en un lugar que hemos estado nosotros. Nosotros hemos participado en la primera cumbre cuando estaba Nila Heredia, aquí en el Departamento de La Paz. Y cuando todos sus movimientos sociales, y en la etapa más fuerte del MAS, y cuando hemos ido, éramos 10 médicos, 10, o sea, porque era por número, ¿no ve? Y eran 170 organizaciones sociales. Entonces, cuando ponías algo, no, los de la derecha, y nos hacían callar y no se aprobaba nada de lo que era técnico, de lo que nos correspondía dar. Entonces, nosotros lo que pensábamos, dijimos, la mesa técnica, que sea una mesa técnica donde discutamos, y ahí entra universidad, entran lo que es colegios, entran organizaciones internacionales, entran municipios, y ahí podemos hablar en la parte técnica. Díganme, ¿cuántos municipios han participado en lo que son los encuentros del MAS? Solo los alcaldes del MAS. ¿Ha participado la Seguridad Social o no? Ha participado, ¿por qué? Porque el gerente es del MAS. Entonces, a ver, cuando vamos a sacar 44 conclusiones, todas las 44 conclusiones, que se anule la 31-31, que los médicos hagan, que los nuevos médicos hagan año de provincia, que trabajen 8 horas, que no trabajen en doble lugar. O sea, cosas pues ya que las venían trabajando desde hace mucho tiempo cuando les dijimos un alto a todo lo que pasaba con los médicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí va tu primera respuesta de que nosotros sí estamos de acuerdo con un seguro universal, lo dice nuestro propio estatuto y reglamento. Entonces, cuando aquí hablamos de lo que es la salud, estamos de acuerdo en que hay que llegar a la salud. Pero en estas condiciones, con lo que tú dices, mi salud, ¿qué ha hecho en este tiempo? Darte datos de agarrar, ir a las casas, porque esa es mi salud. Mi salud no resuelve casos. Mi salud es, aquí está en esta casa, viven los 4, listo, Verónica, ¿tiene alguna enfermedad? No tiene, listo, atención. Esos son los datos que reporta mi salud. O sea, no es un programa que te vaya a resolver el problema del niño. Porque todos los que han hecho la consulta con el programa Mi Salud vuelven a los hospitales y van a los centros de salud. Entonces no has mejorado en nada. Ellos dicen más de 10 millones de atenciones. Si hay más de 10 millones de atenciones, ¿por qué siguen colapsando los primeros, los segundos y los terceros niveles de las poblaciones? Entonces, imagínate, y yo te doy datos porque los conozco, en este último tiempo que han estado inscribiendo, los Mi Salud inscriben a las personas. ¿Y cuál es el trabajo de Mi Salud? Si no te inscribes, el presidente no te va a dar salud gratuita. O sea, imagínate, o sea, cómo estamos actuando con estos grupos de Mi Salud, que, o sea, son políticos de este gobierno, o sea, son aquellos que agarran y que le coaccionan al habitante para que se inscriba. Entonces, si no hay Mi Salud... Pero Luis, ¿tienen datos propios ustedes? A ver, algo muy simple. En los últimos 12 años, ¿ha mejorado algo la salud en Bolivia? No ha mejorado. Pues, nada. O sea, seamos honestos. ¿Cuántos responsables son ustedes de eso? No, o sea, porque nosotros es decir, los médicos, no el colegio no médico. hemos participado, Los médicos no hemos participado de todo. Hemos pedido 10.000 veces participar porque había plata. En este momento el Hospital de Clínicas va a cumplir 100 años este año. Vamos, Mario. Vamos a ver el Hospital de Clínicas, ¿qué ha mejorado? Solamente le han cambiado la pintura a la fachada y emergencias le han ampliado 3 camitas y eso es ampliación y eso es otra vez salud. Vamos a los municipios, aquí a lo que es Copacabana. Copacabana tiene hospital de segundo nivel, no resuelve nada, todo lo mandan aquí a la población.
Entonces, esas cosas O sea, no han cambiado. no avanzó nada No Bolivia en salud. no ha avanzado nada, y aparte en el departamento... El asunto, los datos de muerte materno-infantil... Se han mantenido, ¿sabe, sabe, Fernando, que se han mantenido los datos de mortalidad son materno-infantil? tan dramáticas. No es que se mantuvo. Y No por hemos otro llegado lado, a la meta. solamente voy a discrepar con vos en una cosa. Ustedes, los médicos, atendían en el 2006 60.8% de los partos. En el 2017 atendían 95.6% de los partos. Pero eso por el SUMI. Eso por el SUMI, Por el SUMI. pero eran médicos los que atendían. Ajá. Entonces, digamos, con respecto al programa Mi Salud, nosotros tenemos 10 consultores internacionales que han venido, 16 consultores nacionales que están trabajando acá. No quiero, vamos a decir, entrar en debate, como te dije, pero por lo menos sí decir que los médicos han hecho un trabajo fantástico, han salvado muchísimas vidas. Los médicos de Mi Salud y los médicos de las redes, porque uno lo ve, Fernando, uno ve cómo están trabajando. Y una cosa que me parece importante, para ponerme más allá, muchas veces sin condiciones, para proteger al paciente y para proteger al médico. Y estas son las situaciones que la ¿por qué han bajado? Pero solamente Pero, para contestar. ¿Por qué han bajado las atenciones de los partos por los profesionales? No, subieron. No, después, porque ahora han vuelto a bajar. Subieron al 2017, el último dato que tenemos es el han comenzado a bajar 2017. por ese Lamento ámbito. mucho, debo ponerle, no es paño frío, pero ya me está pidiendo producción ir a un corte, por favor. sí. Y yo los Vamos, respeto religiosamente. Eso. Luego los mensajes, vamos a continuar, por favor. En instantes vuelve la... Mario, quiero hacer 3 apuntes respecto al tema que estamos hablando. El primero es que tengo una preocupación y quiero ponerla sobre la mesa y ojalá también el gobierno la escuche. La complejidad del tema del SUS, del tema del sistema de salud, del sistema autonómico, de la implementación del SUS es muy alta. Tengo alguna preocupación más ahora que Fernando nos dé el dato que me parece súper relevante. 51% de los bolivianos no están bajo cobertura médica. No nos olvidemos que el supuesto es de que quienes tienen cobertura médica, quienes tienen un trabajo formal. Y Bolivia es un país con mucho trabajo informal. Entonces, realmente una gran población, una gran parte de la población, la mitad, por decirlo así, está interesada en que funcione y en cómo va a funcionar el SUS. Hay un desafío ahí tremendo que tiene el gobierno para comunicar e informar de debida manera, porque estamos a 13 días de que empiece la implementación de esto y todavía estamos con dudas, incluso en ámbitos especializados de opinión o de salud. Eso es súper importante porque no vaya a ser que la población se avalanche a los centros de salud de primer nivel el 1 de marzo, porque obviamente para muchísima gente en el país tener la posibilidad de conocer un médico en su vida va a ser un cambio real. Luego, pensando en esto último que te digo, en realmente cómo va a implicar este cambio en la ciudadanía, en el boliviano y la boliviana que en su vida han conocido un dentista, yo estoy segura de que es una medida con gran carga política. Creo que es una buena medida. Indudablemente, cualquier gobierno en un momento álgido electoral puede capitalizar muy bien esto y creo que es bastante relevante en este año por ser electoral. Y en ese sentido, solo quería poner esos 2 apuntes en términos de comunicación e información y en términos de la implicancia política, pero obviamente entiendo que estamos aquí para ver los detalles más de salud de la implementación, que creo que es nuestra obligación también masticarlos para que puedan llegar a la ciudadanía. Y ahí mantengo una preocupación que se la quiero decir al señor Larrea con mucho respeto, y es que realmente me sorprende un poco las intervenciones, porque Fernando nos ilustra muy bien muchas situaciones con datos, lo que pedí en mi primera intervención, pero tengo la sensación de que las intervenciones del señor Larrea tienen mucho matiz político. No porque obviamente no pueda tenerlas, sino creo que es momento, con la ley aprobada y demás, de que hablemos de qué observaciones tiene el colegio médico, a ver si así el gobierno puede mejorarlas, recuperarlas. El gobierno dice que ya lo ha hecho en una modificación, pero necesitamos la ciudadanía también puntualmente, más que saber que está mal, que estas subjetividades más de sensación, creo que es necesario que sepamos como ciudadanía puntualmente cuáles son sus preocupaciones, A, B, C, sí, porque claro, sabemos que eso es lo que nos va a permitir tener un análisis al momento en que esto se empiece a implementar con esa claridad. A ver, bueno, sí, Berito parece que fuera del gobierno, porque realmente, o sea, es el hecho de que las apreciaciones las hace muy gubernamentales, ¿no es cierto? Te voy a dar datos. Primero, el aspecto de lo que es la plata.
el presupuesto. Hoy día el presupuesto que está dando el gobierno no es suficiente y eso lo hemos manifestado con todo lo que refiere a la parte técnica que ha trabajado en el Colegio Médico. Hoy día el gobierno ha dicho 200 millones de dólares, ¿sí? Es lo que está dando el presidente, que hasta ahora no sabemos dónde está inscrito, porque no está ni en el presupuesto general, que no está inscrito, no está en otra partida y siguen diciendo que se está dando esa plata. Estamos viviendo de préstamos. Todos los hospitales que se van a construir son préstamos del BID, y eso lo sabe Fernando y también lo debes saber tú. Él es el hecho de que este dinero no viene, pues los 800 millones que dicen que nos están dando, que vienen como un aporte a lo que es la implementación ya, porque son 850 millones que es préstamos para construcción de hospitales, para lo que es la parte materno-infantil y también para lo que es la parte de supervisiones. Perdón, ¿está mal eso? Está mal porque nos estamos endeudando en un país que supuestamente tiene endeudarse con la salud no está mal. No, pero don Mario, yo pienso que esto debería ser presupuesto de la nación. Por eso hemos dicho que el presupuesto en este momento, el Producto Interno Bruto del país está 6.5% que se da para salud. Lo que hemos dicho es que el gobierno no tenía por qué endeudarse. Lo que tenía que hacer es poner 10% de la o sea, del PIB para que en este momento ese dinero sea ¿En detrimento de quién, por ejemplo? No, o sea, puede ser de algunos ministerios, los ministerios de comunicación. Pensamos que en este momento el gobierno ya está, pues, o sea, sobrepasa lo que son los límites de inversión en lo que es comunicación, en lo que es Fuerzas Armadas, en lo que es policía, y que de ahí debería sacarse recursos económicos para lo que se refiere a eso, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué endeudarnos? ¿Por qué seguir prestándonos plata a costa de que paguen nuestros hijos? Entonces, cuando el gobierno dice es un presupuesto bueno, o sea, porque así lo han dicho, aquí están los datos. ¿Perdón? La OPS también, si querés. No, o sea, bueno, seguramente, o sea, porque la OPS también tiene un planteamiento totalmente diferente, o sea, más gubernamental al aspecto. En este momento, la seguridad social, sí, solo en la seguridad social, la parte de lo que es de 2.000 bolivianos, le vamos a poner el salario básico, 2.200 bolivianos. El 10% la seguridad pone para lo que son sus afiliados. Estamos hablando de que todos seríamos trabajadores de base. Da 2.640 bolivianos al año, eso es 379 dólares, más o menos 380 dólares que cada uno se paga anualmente por la salud de hacerse atender en la Caja Nacional. ¿Cuánto le está dando el gobierno actualmente a lo que es la parte de la salud? El gobierno está dando aproximadamente 235 dólares a lo que es el financiamiento que está dando ahora por cada habitante. Si la seguridad social con ese tema de lo que son los 300 no puede llegar a cubrir bien, tiene una mala atención de calidad, no invierte bien sus recursos económicos, hoy día le estamos diciendo a la población que nos le vamos a financiar todo lo que es su salud de la población con 235 dólares al año. Estamos hablando de que hoy día le estaríamos dando 136 bolivianos al mes por cada uno de los habitantes, cubriendo todo, como dice la seguridad social. Y hoy día ese presupuesto para nosotros no es lo suficiente. El presupuesto que debería darse, porque es 200 millones, solamente es el 0.5 que le incrementa al Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que con esto vamos a llegar al 6.9% del Producto Interno Bruto. Y nosotros desde el año 2015, con una campaña con el padre Mateo, habíamos dicho que ese es presupuesto insuficiente, 2015. Y hablábamos solamente de cubrir las enfermedades como son cáncer, porque el cáncer es una enfermedad realmente costosa. Pero no es como la discusión respecto del ideal y de, a ver, el ideal sería 15%. Claro, pero no es una discusión parecida de o todo o mejor nada. Es que el 15% es el ideal. El 10% estamos diciendo para llevar adelante, o sea, para que hoy día arranques con lo que refiere la parte de presupuesto. Y a esto son 1.600 millones lo que nosotros necesitamos para que para que realmente tengamos implementemos muy bien un seguro universal de salud. Y estamos hablando hasta fin de año, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando que los 1.600 van a llegar ya para implementarlos ya. Esos 1.600 necesitamos para todo hasta fin de año y que el próximo gobierno pues también invierta el 10%, porque eso sí le hace sostenible. Hoy día con 200 millones no lo hace sostenible. Y no lo hace sostenible primero por el aspecto de lo que son las consultas. Las consultas sí van a tener un gran boom en marzo, abril y mayo, y lo sabes por el aspecto de la demanda que vamos a tener, y ahí se van a colapsar los hospitales. Nos dicen recursos humanos.
ha dicho 5.000, 8.000 ítems. No nos dicen qué cantidad va a ir a médicos, porque según los datos que nosotros manejamos necesitamos 15.000 médicos. Necesitamos 15.000 médicos, solamente hablando de médicos. Y necesitamos 4.500 enfermeras, necesitamos 3.500 auxiliares, solamente hablando de un equipo básico de lo que refiere a salud. Entonces, en ese sentido, esos son los datos que son reales para lo que es una implementación, con datos que lo hemos hecho en el texto, en el Sistema Boliviano de Salud, y que en nuestro documento dice claramente que este tiene que ser gradual. Pero si hoy día le lanzas 1.200 prestaciones y le lanzas con 200.000 bolivianos, o sea, realmente va a ser algo que... Bien rapidito, ¿qué son 300 paquetes y 1.200? No conocemos hasta ahora los 300 paquetes, okay. no conocemos los 1.200... ¿Qué es una prestación? Una prestación es como que tú vienes y el diagnóstico es una faringoamidalitis. Entonces, ese es un paquete que agarras y te dice, te tienen que dar amoxicilina o te puede cambiar a otro medicamento que es un antibiótico y te da pues ahí tu analgésico y te pone la atención. Esa es una prestación. Esa es una prestación. Y son 1.200. Ahora han dicho ellos que van a dar 1.200, pero si es un seguro universal gratuito, no tienes por qué ponerle precio, o sea, número a las cantidades que vas a atender. Porque ahí o sea, hay la posibilidad de me duele mi uña, no señor, no es prestación. Puede ser, no está dentro del paquete, o sea, no está dentro de las prestaciones. Entonces, no sé, es médico. Yo tengo la impresión que no hay 1.200 enfermedades, ¿eh? ¿no? O sea, no, es que cuando tú estás lanzando, como tú has dicho... O sea, es como que decimos, no tenemos capacidad, pero luego decimos... Pero la pregunta es, la objeción es, si entiendo, y tiene algo que ver con esto de que sea en año político, digamos. Para cualquier gobierno hacer una de esas cosas en año político es decir, ¡auja! Y uno tiene que explicar que el gobierno se ha metido en eso también para rentabilizarlo, digamos, políticamente. Pero la siguiente pregunta detrás de eso, que uno puede tener, digamos, una discusión sobre... Nos están vendiendo un sueño muy grande a algo que es relativamente modesto, que sería una discusión de opinión pública válida. Pero vuelvo a mi pregunta, es, a ratos no podría haber una discusión más bien de cuánta mejora incremental se puede hacer después de todo. Es que lo que tendríamos que hacer es comenzar por las prestaciones básicas, o sea, comenzar en los primeros niveles de atención a que puedas dar una atención de lo que puedas resolver en el primer nivel de atención, que no lo vas a poder resolver todo. Entonces, cuando tú agarras y cuando tú le dices a la población, o sea, si tú le agarras y le dices a la población, mire, vamos a iniciar el seguro universal de salud aquí en el primer nivel, o sea, la gente yo creo que es más mesurado con el presupuesto que tienes, pero ahí no has trabajado en el primer nivel de atención. Y hoy día pueden ir a los primeros niveles de atención. Entonces no es político, o sea, es real. Político sería decir, no vamos a poder por nada. Lo que no se ha hecho en estos 13 años es fortalecer el primer nivel de atención, y eso lo sabe Fernando. No se ha fortalecido el primer nivel de atención. Y es donde más se tiene que resolver los problemas para que no lleguen al segundo y al tercer nivel de atención. A ver. Ahí está, ustedes me decían por qué traje tantos papeles. Yo creo que es muy importante leer lo que dice, y yo por eso dije, nosotros también. Porque nosotros estamos de acuerdo con lo que se plantea, y voy a explicar por qué, pero también estamos con el planteo de la REA, que es llegar al 10% de manera gradual. Tú lo has dicho, y eso está aquí muy claro. El punto es que el artículo 6 dice, la atención en salud universal se prestará con base en productos en salud. Un producto está alrededor de una patología, para que se entienda, de una enfermedad. Y hay todas las prestaciones que necesitas para la enfermedad, para aclarar eso. De manera progresiva en marco de la política SAFSI y de protección financiera de acuerdo al reglamento específico del Ministerio de Salud. Sin esto, la ley es abstracta, ¿estamos de acuerdo? Sin el reglamento de la ley del artículo 6, entonces ahí es donde se pueden sentar los unos, los otros y discutir este punto. Y por otra parte, ¿por qué le decía que estamos de acuerdo con el 10% gradual, pero primero Bolivia es de los que tiene mayor porcentaje del PIB afectado a salud pública? 4.9, si llegara a lograr ejecutar los 200 millones, que es difícil ejecutar 200 millones, llegaría a un 5.1% del PIB, está a 0.9 de lo que es... Déjame terminar rapidito. Debería seguir incrementándose, por lo menos para nosotros, por lo menos hasta llegar al 6% y ojalá que hasta el 10% de gasto público, como máximo que plantea el documento de la REA, o 7.5 de gasto público y 2.5 de gasto privado, que es lo que dice una de las tablas del documento. Perdón, para comparar, ahorita 4.9,
Tú que conoces Perú, ¿cómo es Perú? Es inferior. Bolivia está dentro de los más altos y hay solamente 3 países que superan el 6%. El promedio de Latinoamérica es 3.7. El área andina 3.9. O sea, Bolivia en ese sentido, pero claro, tiene un PIB todavía reducido. Fernando, solamente te quiero decir, para el sistema público el PIB de este gobierno es 2.8. El 1.9 es de lo que se refiere a lo que es gasto público, gasto de bolsillo, y el otro es la seguridad social, que es también el 1.8. El dato que estás manejando no es el de 4. 4 es sumado, claro, con la seguridad social que lo manejan como gobierno. El estándar se refiere al gasto público como tal y al gasto de la seguridad social. Entre esos dos tienen que llegar al 6% y es donde solamente 3 países llegan. Pero más allá de eso, y para mí donde tiene que estar centrado el eje del debate, es cómo se distribuye. Porque el 6%, el promedio, es una cosa que quizás no exista. Si entre nosotros nos comemos 5 kilos de carne, quizás nadie comió 5 kilos, porque entre nosotros dos nos comimos 2,5 kilos cada uno y ustedes no comieron nada. O sea, para mí el punto central acá es cómo se distribuye. Y no solamente en cómo se plantea ahora de aquí hasta fin de 2019, por otro lado es un año de 10 meses, a efecto del SUS, porque va a empezar el 1 de marzo, sino cómo está distribuido entre jurisdicciones, municipios, departamentos y entre establecimientos de salud. Y ahí me parece donde está la oportunidad para ir haciendo correcciones y ojalá tengan la agilidad para hacerla. De donde falte, se coloquen más recursos y otros lugares donde sobre. Por otro lado, es cierto que hay muchos establecimientos de salud que son noticias porque tienen faltantes y son noticias, digamos, una vez por semana más o menos. Esos no son tantos establecimientos de salud. Este país tiene 6.000, digamos, puntos de atención. Y en la mayoría de esos puntos de atención se está trabajando y se está sin dificultades. Los hospitales de segundo nivel, que nuestros 26 expertos han recorrido en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, el segundo nivel que están construidos hace poco tiempo, tienen todavía capacidad y son lindos establecimientos de salud, potentes, pueden conseguir cosas con ellos. Y por otra parte, y ahí tenemos una diferencia con los técnicos que hicieron el documento, es que la población que se va a cubrir, que es la de 6 agregada, de 6 a 59, es una población que tiene de 3 a 7 veces menos morbilidad, quiere decir, se enferma 3 a 7 veces menos. Un individuo de 67 años, que es el promedio más o menos de edad del grupo cubierto por el seguro del adulto mayor, contra un individuo de 30 años, tiene mucho más gasto, es de 3 a 7 veces menos. Y por otro lado, la gente que hoy no está cubierta, está yendo a los establecimientos de salud. Yo te decía un 20%, me corrijo. La pobreza en Bolivia pasó del 51% al 28%. O sea, todavía hay gente que no puede pagar, pero hay un porcentaje que puede pagar. Entonces la demanda no es lineal, la demanda ni del gasto ni de la atención es lineal. Hay un plan de trabajo que es muy importante para mí, que se incorporen todos y que se sumen todos y no pongan, digamos, se discuta lo estratégico, pero también se discuta la implementación. Y para mí lo que está faltando es que se discuta más la implementación. A ver, lo que yo quiero decir es, el gasto que se tiene actualmente de lo que dice Fernando, justamente en salud, el gobierno es el 2.8, por eso somos el más bajo de lo que es los países que están a su lado. Si manejas el 4.5 creo que manejas, ¿no? El 4.9 es pero sumando pues lo que es la parte de la seguridad social. Es que lo que se hace en todos los países. Pero es que cuando decimos solamente el sistema público de salud es el 2.8%. Es lo que invierte en este momento el gobierno, el Estado en lo que es sistema público de salud. El 1.9% que da la seguridad social es el aporte ese que da el patrón del 10%, que es parte de lo que es algo que se suma al Producto Interno Bruto. Y también el gasto de bolsillo, que también está en 1.8, el que agarra y se va y se paga su seguro. El que más redujo Bolivia, de todos los países, Bolivia es uno de los que más redujo el gasto de bolsillo. Eso es importantísimo, porque el gasto de bolsillo es una barrera muy significativa a que la gente deje de ir al médico. Ya, de hecho, no somos de ir, por ejemplo, a tomarnos la presión, a hacernos del Papa Nicolás por cultura. Si encima
tenemos que pagar y no tenemos el dinero en el bolsillo, es imposible. Por eso es que es tan importante Por eso, esto que se pero está Fernando, a ver, haciendo. lo que nosotros hemos dicho claramente, por eso es, o sea, ahora ya coincidimos en algo, ¿no es cierto? O sea, para llegar al 6% se necesitan 1.600 millones que del Estado. Y esto es gradual. No, lo para que dice llegar el- al 10, dijiste. Por eso, es que Al no, 10. pero es que sumando todo, lo que es seguridad social, sumando lo que es, ahora hay que restar inclusive el gasto de bolsillo, que es el 1.8, que supuestamente ya no tendría que haber el 1.8 según los documentos que ha presentado el Ministerio. Ese gasto de bolsillo lo han anulado y tú sabes bien que eso está anulado en el nuevo proyecto que ha hecho el gobierno. A ver, tengo No, el un gasto de minutito. bolsillo no lo pueden anular, porque es como Pero que está- le pidan a que no vale la pena, a Gonzalo pagar su Tengo seguro un minuto privado. nada más. ¿Están dispuestos, como dice Fernando, de ir a un diálogo de nuevo? Nosotros en la parte técnica siempre hemos estado abiertos, o sea, nunca nos hemos cerrado, pero no puedes ir a un diálogo donde lastimosamente te ponen una barrera y te dicen con ustedes o sin ustedes esto va, cuando la parte técnica es la que tiene que primar ahí. Entonces, eso creemos que le ha hecho daño a este gobierno, Mario, o sea, porque lo que le ha hecho este gobierno mal es creer que los médicos somos, o sea, monstruos, y eso es algo que no es así. Nosotros hemos reclamado por tener mejores condiciones y para darle mejores condiciones de atención ¿Cuál a ha sido su mejor interlocutor en este gobierno? Yo creo que en este gobierno hemos tenido un interlocutor que era el con el que se podía hablar, que era Ramiro Tapia. Creo que después de eso nunca hemos Que tenido... Tapia está embajador, ¿no? En España, En ¿no? España. Una última consulta, señor del Real. Le quiero preguntar para información de la ciudadanía, ¿qué van a hacer los médicos o el sector que representan el 1 de marzo? O sea, Nosotros- si las cosas continúan así, ¿se va a implementar el 1 de marzo? ¿Nosotros qué podemos hacer? O sea, lo único que vamos a hacer es primero que se respeten las autonomías, que se respeten la seguridad social, el sistema público y el sistema privado, ¿no es cierto? Nosotros lastimosamente no vamos a bailar cueca con este gobierno, o sea, porque no estamos al mismo ritmo, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir poniéndole lo que nosotros queremos, la parte técnica, para decirle en qué se han equivocado. Luis, te agradezco muchísimo tu participación y haber venido al Pentágono. Igual, realmente un lujo haberte tenido acá. No es muy habitual que gente de la, lo digo, burocracia internacional se venga por acá. No, te agradezco encantado, mucho. Encantadísimo, No, y aparte con Luis es siempre un gusto al único dialogar y con... burócrata que lo con- aguanto es a Gonzalo. Nerito, te agradezco mucho. Gracias. A Adrián Álvarez en la producción, a ustedes, como siempre, por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.